Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en esta tarde, una tarde de la presencia del Señor. Damos gracias a Dios porque hoy es un día más de vida que Dios nos ha dado. Es una oportunidad para que nos levantemos, para respirar ese aire que Dios nos da, para decirle, Señor, gracias por un nuevo día más de vida que nos has dado. Y hoy, una vez más con ustedes en este tiempo, para llevar una palabra de bendición a sus vidas, a sus hogares, a sus familias, una palabra para que nos confronte, nos hable, ministre nuestros corazones. Y hoy estamos aquí con Diana. Diana, buenas tardes. Hola pastora, buenas tardes todos mis hermanos. Espero que la bendición del Dios los esté acompañando, que estén muy bien en sus hogares y los saludo desde acá, desde la iglesia. Amén. Así es de que usted que hoy nos está conectando con nosotros y nos está viendo, vamos a disponer hoy nuestro corazón porque yo sé que Dios trae una palabra, como siempre, para hablarnos y hablar a nuestros corazones, pero es necesario disponernos para que Dios nos hable. Amén. Así es de que quiero que cerremos nuestros ojos en esta tarde y vamos a orarle al Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para estar aquí reunidos en tu nombre, para que podamos hablar tu palabra, Señor, con denuedo, para que podamos llevar a cabo una palabra de bendición a cada vida, Padre, para que esta palabra que tú sabes hablar a nuestras vidas nos anime, nos confronte, nos exhorte, nos levante, Señor, y que sea, Señor, tú a través de nuestras vidas, hablando a cada corazón, Dios. Gracias te damos por este maravilloso tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sabe que Dianita, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Así es, para que sean los pensamientos de Dios a través de nuestras vidas, porque a veces los argumentos, los pensamientos de uno no dejan que la palabra llegue, que la palabra penetre en nuestros corazones. Entonces, así es de que usted, todo argumento que el enemigo haya puesto en su vida, todo argumento que el enemigo haya traído a su mente, que en el nombre de Jesús hoy sea derribado. Aleluya. Para que esta palabra tenga un poder especial en su vida y traiga restauración y traiga un avivamiento y una transformación. Amén. Amén. Aleluya, pastora. Gloria a Dios. ¿Cuál es? Hoy Dianita pues nos trae una palabra. Un tema. Hoy hay una palabra, pero hay un tema para un título para esta palabra y dice hacer el bien sin mirar a quién. O sea, la palabra que el Señor me da para este día es que hagamos el bien sin mirar a quién. Que es lo que más nos cuesta, ¿no? Exacto. Porque normalmente uno siempre está mirando y está o recordando o está mirando, no, pero esta persona me hizo tal cosa y yo ¿cómo le voy a hacer bien a tal persona si es que me hirió mis sentimientos? Es más, me pegó, me hirió a mí en lo físico, o sea, ni siquiera los sentimientos. Muchas veces decimos, me hirió en lo físico, en la carne también. Entonces no queremos, me traicionó, queremos como sea sacarnos ese clavo, o sea, sacarnos esa cuñita que tenemos ahí porque no queremos hacer el bien. O sea, no. O sea, queremos hacer el bien, pero no si queremos mirar a quién. Exacto, sí. Queremos mirar a quién le hacemos el bien, pero realmente el título para hoy es hacer el bien sin mirar a quién. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Porque realmente nosotros los que hemos nacido de nuevo tenemos que mirar cómo estamos actuando. Y nuestro actuar dice mucho de nosotros, dice mucho de Cristo, de quién es Cristo, qué está haciendo Cristo en mí. Entonces yo voy a hacer el bien, pero no voy a mirar a quién, no voy a mirar a quién le estoy haciendo el bien. La idea es que como cristianos hagamos el bien en todo momento, ¿cierto? Sí, claro. Porque para eso nosotros, o sea, hemos recibido el amor de Dios en nuestro corazón para poderlo brindar a los demás. Amén. Y algo que decía muy importante, Diana, ahora es que nosotros somos el reflejo de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que mostrar a Cristo en todo. Y a veces nosotros hacemos, es que, bueno, ahí luego vamos a hablar de eso porque a veces uno cree que hacer el bien es alcahuetear el pecado. Ah, no. ¿Sí? Sí, entonces, no, eso es andar en amor, ¿sí? Sí, ajá. Y no es alcahuetear el pecado. Hacer el bien es como está escrito en la palabra y eso es lo que tenemos que también revisar. Y por eso vamos a ir a la luz de la Biblia para saber qué es hacer el bien. O sea, cómo es la vida mía como cristiano hacia mi prójimo, hacia los demás, ¿cierto? Porque el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si yo me amo,
yo sé que yo me amo, yo tengo que hacerme bien a mi carne, ¿cierto? Porque, o sea, yo digo, no tiene lógica esos niños o las personas que se cortan. Hay un vacío muy grande en las personas que atentan contra su propio cuerpo, porque si la palabra dice que amemos al prójimo como me amo yo mismo, yo no llegaría a hacer eso, ¿cierto? A atentar contra mí. No me estoy amando, claro. No me estoy amando. Estoy odiando. Exacto, no atentaría contra mí mismo. Entonces, vamos a mirar a la luz de la palabra qué nos enseña el Señor y cómo quiere el Señor que como cristianos actuemos, ¿cierto? Amén. Entonces, podemos ir a Romanos 12:21. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vencer, nos enseña la palabra, vencer con el bien el mal. Ay, pero tan feo, ¿cierto? Porque la gente podría decir, ay no, esa persona con tanta maldad que me ha hecho, ¿yo qué le voy a hacer bien? Pero realmente eso es lo que el Señor busca en nosotros. ¿En quiénes? En los que hemos nacido de nuevo. Lo querría para todo el mundo, pero las personas que no han nacido de nuevo no lo entienden. O sea, ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque el amor del Señor Jesucristo no ha sido derramado en sus corazones. Claro. Porque no está el Espíritu Santo actuando en ellos, entonces no hay ese entendimiento. Pero en nosotros que ya hemos nacido, nosotros entendemos que el amor de Cristo está en nuestro corazón y por tanto con ese amor debemos actuar de esa manera. Lo que pasa es que en el mundo, digamos, cuando nosotros hablamos que el mundo es la gente que no tiene como el conocimiento todavía de lo que es la palabra de Dios, como esa revelación. Entonces, ¿cuál es como el pensamiento del mundo? Usted me hace algo malo y yo le hago algo peor, ¿sí? Exacto. Jamás estamos pensando en que, como dice la palabra, amar al enemigo, orar por él. No se está pensando así, se está pensando en que me hace algo malo a mí y yo se lo hago 10 veces más. Exacto, o como dice en la ley, ojo por ojo y diente por diente, pero estamos en tiempos de la gracia. Estamos en tiempos en que el Señor Jesucristo nos dio un regalo inmerecido y que como tal nosotros debemos reflejar ese regalo que hay en nosotros. Eso que Dios nos dio a nosotros es para dárselo a los demás. Amén. Y dice la palabra también en Efesios 6 del 7 al 8. Efesios 6, 7 y 8 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. O sea, imagínense que dice la palabra que vamos a recibir un bien ¿de quién? De parte del Señor Jesucristo, si hacemos, ¿cierto? El bien. O sea, vamos a hacer el bien a las personas. Muchas veces nosotras las mujeres que sufrimos con esposos, ¿cierto? Tenemos situaciones infinitas. O sea, hay situaciones diversas. Tenemos ocasiones en que hemos sido traicionadas por de pronto un amante, hemos sido golpeadas de pronto por un marido, insultadas, menospreciadas. Ajá, todas esas cosas suceden en casi la mayoría de las mujeres porque en los hogares algo pasa, ¿cierto? Y siempre van a haber dificultades, pero el Señor nos manda a que hagamos las cosas como para el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos mirando a esa persona como al Señor, vamos a actuar distinto. O sea, si yo amo a esa persona y digo, Dios también está en ella. Así como Dios me ama a mí, lo ama a Él. O ama a mi hijo, o ama a mi jefe, que puede ser un tirano. Dios lo está amando de la misma manera que a mí. ¿Cómo, pastora? No, igual estaba diciendo lo mismo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Que dice, cuando le servimos a alguien, que lo hacemos como para el Señor. Y si miramos que es la persona, seguramente nos vamos a enfocar en que esa persona o no se lo merece, o esa persona, ¿por qué le voy a servir? O es el mismo orgullo de uno, no le voy a dejar. Exacto. ¿Sí? O la misma herida que uno tiene. Pero como decía Diana ahorita, como dice este versículo, cuando lo hacemos como para el Señor, entonces no estamos haciendo las cosas para el hombre, sino para el Señor, agradándole a Dios. Exacto, ¿sí? Y eso eso lo podemos llamar como amabilidad, ¿cierto? O sea, nosotros podemos ser amables independientemente de las circunstancias, de las situaciones. Hay situaciones que ni siquiera es con un esposo, ni siquiera es con un hijo, ni con un jefe. Hay situaciones que se presentan al diario vivir, en la tienda, de pronto alguien me contestó mal. ¿Cómo es la reacción de uno en su carne?
¿cierto? Claro, insultar. Sacarme el clavo. Sí. Yo quiero, o sea, esta persona me hizo daño y yo le voy a retribuir de la misma manera, pero eso no nos manda el Señor. O sea, debemos entender. Si me habló grosero, yo le contesto grosero. Grosero, ajá, sí, Por sí, sí, ejemplo. si me empujó, yo le empujo más duro, o si muchas Sí, bobaditas, cosas, pero que se diferentes cosas que suceden al diario vivir y entonces queremos actuar de la misma manera, pero no, nosotros somos distintos. Esa es la ventaja que como cristianos tenemos. O sea, nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, o sea que nuestro actuar debe ser diferente. O sea, yo tengo que actuar con amabilidad. No es posible que yo sea cristiana y que sea una persona descortés. Yo no, o sea, yo creo que no, sí sucede. Sucede que soy cristiana y soy descortés, ¿cierto? Sí, claro, sucede. Pero no debería suceder. ¿Por qué? Porque es que yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí y Él me está diciendo, o sea, me va guiando cómo yo debo andar, cómo debo obrar con las demás personas independientemente de las situaciones. Y además dice acá que sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sí, porque es que esa yo creo que es como la clave, ¿no, Diana? Porque nosotros decimos, cuando hacemos algo, creo que en estos días, no me acuerdo cuándo, estaba hablando yo con alguien y yo le decía a esa persona, mire, por eso es que cuando uno hace algo, lo debe hacer para el Señor y no esperar nada de los hombres. Sí. Porque normalmente uno siempre hace algo esperando la retribución, ¿no? Sí. Dice, y yo que le hice tanto bien, y yo que esto, y ahora mire cómo me pagó. O mire que yo me porté lo más de bien, y ahorita que yo necesito un favor, no me lo hizo. Pero nosotros nunca debemos de hacer el bien esperando una retribución del hombre, sino lo que dice aquí, del Señor. Porque lo que pasa es que el hombre nos va a defraudar y esa es la parte, porque por eso es que no hay que poner la confianza en el hombre y nosotros ponemos la confianza en el hombre y esperamos del hombre, pero cuando esperamos del Señor es una bendición, porque es que el Señor me va a dar lo que yo necesito, o sea, lo que me va a satisfacer y lo que no me va a dejar perder. O sea, el Señor siempre nos va a dar lo necesario para nuestro vivir en Cristo, ¿cierto? Porque, o sea, la retribución del Señor va a ser la mejor. Porque tú puedes de pronto hacer un favor y tú estabas esperando que te pagaran 20,000 pesos por el favor que hiciste. Esperaste eso. Pero el Señor nos sorprende. De pronto el Señor te mande 100,000, ¿cierto? Porque Él sabe la necesidad de nosotros. En cambio, las personas no van a llenar con satisfacción lo que nosotros necesitamos. Por eso es que siempre debemos esperar del Señor. Sí, siempre, o sea, yo creo, así como decíamos al comienzo de esta palabra, hacer el bien sin mirar a quién. O sea, nosotros debemos de hacer el bien en todo tiempo. Esa es nuestra responsabilidad. No importa a la clase de persona que usted le esté haciendo el bien, no importa la persona que le pida el favor, no importa la persona que usted tenga que tenderle la mano en ese momento. No, mire, sencillamente hagámoslo porque esa es nuestra naturaleza y a eso nos mandó el Señor. Esa es nuestra naturaleza en Cristo, ¿cierto? Sí. Porque podemos ver la palabra en Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces dice que ya lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Hay algo, ¿cierto? Dice que lo que yo vivo en mi carne, ya no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ya no vivo en esta humanidad. No, ya lo vivo en la fe. Y entonces la fe, ¿de dónde proviene la fe? De la palabra de Dios, ¿cierto? Todo proviene del Señor. Entonces, si mi fe está aumentada, si yo estoy estudiando la palabra correctamente y constantemente, como dice Romanos 12:1, que cierto que nuestro sacrificio diario es como entregarse a Dios. Sí. Entonces, si nosotros estamos viviendo esa parte, nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Entonces no importan las situaciones que estén pasando, pero yo vivo por fe, por la palabra, por lo que el Señor me ha enseñado, que voy a hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y cuando aquí dice que con Cristo está juntamente crucificado, está diciendo como que todo el tiempo estoy muriendo a mí, o sea, ya no vivo yo, está diciendo, en mi caso, por ejemplo, ya Marlene murió a esta carne.
¿cierto? Entonces no está pensando ni en la venganza, ni en pagar mal por mal, Ajá. ¿sí? Sino que está viviendo en la fe, está viviendo en la palabra, está viviendo en el amor de Dios todo el tiempo. Entonces siempre va a pensar en tener que hacer el bien todo el tiempo, que esa es una de las cosas que es como cuando dice andar en el espíritu y no satisfagamos las horas de la carne. Ajá, Es- igual. serían Pero muchas cosas, muy sí. bien lo que dices tú ahorita cuando dices que vivamos en la palabra. Yo hace días tuve una experiencia y tenía como 3 días de no leer la palabra. Tremendo. Y me fui para el almacén y llegó un señor y me dijo que eso que yo estaba vendiendo era de segunda. Y se salió la carne y le dije que no era de segunda. Pero sí ven que, y dijo mi esposo, ¿por qué actúa así? Y yo después me fui para atrás y me tocó pedirle perdón al Señor. Pero actuamos así porque no estamos viviendo en la fe, porque no estamos constantes en la palabra. Constante, nuestro sacrificio diario debe ser constante en la palabra, porque es que nosotros, ¿cómo vamos a crecer en la fe si no estamos constantes en la palabra? Y es importante, o sea, vivir en la palabra, vivir ya no en esta carne, sino en la fe, en Para la poder palabra. hacer el bien todo el tiempo. Para poder hacer el bien, si no va a salir a relucir ¿qué? Nuestra carne, ¿cierto? Y eso es lo que no quiere el Señor. Y pues por supuesto que nosotros no lo queremos porque nosotros ya hemos nacido de nuevo y no podemos seguir viviendo de esta manera. Entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero hacer el bien en todo tiempo. Si nosotros no estamos haciendo el bien, tenemos que evaluarnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo estoy ¿Por qué viviendo? no puedo? ¿Por qué no puedo hacer el bien? Porque me va más el odio, o sea, manda más el odio en mi vida que realmente hacerle el bien a la persona, que no importa que me esté haciendo mal, ¿cierto? ¿Y qué más dice la palabra? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo, ¿cierto? Entonces hemos tenido un regalo, una retribución del Señor sin merecerla. Sin merecerla, y así las demás personas también, ¿cierto? Tienen que tener una retribución mía, no importa que la merezca o no. Mira que dice la palabra en Romanos 12:20. Y míralo, Dice. cómo el Señor nos explica textual. Dale. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Amén. Ascuas de fuego. Muchas veces decimos que son ascuas. Y decía en otra versión, decía que la cara le arderá de la vergüenza. Eso decía en otra versión. O sea, ascuas de fuego es que la cara arde de la vergüenza. Y una vez alguien me decía, hombre, si esa persona sabe que su esposo tiene un amante, pero ella lo que hace siempre cuando él llega a la casa es recibirlo con cantaleta, recíbalo amorosamente y verá que a él le va a dar una vergüenza. Y yo decía, yo analizaba, pues sí, a él le va a dar una vergüenza cuando él sepa que su esposa lo recibe con amor, con atenciones y viene donde el amante. O sea, yo decía, este señor tiene la razón. Tiene razón, y más uno conociendo al Señor, uno dice, hombre, tenemos que recibir amablemente a la gente independientemente de las situaciones, o sea, independientemente de lo que esté sucediendo, las situaciones oscuras que hayan sucedido, tenemos que dar amor porque Cristo es amor, porque Dios es amor y porque el amor de Dios tiene que relucir, salir a relucir. ¿De dónde? De mi vida. Entonces esas cosas tenemos que entenderlas y hacerlas. Además que yo no quiero que la de otra persona se avergüence y que se muera de la vergüenza. Esa no es mi propósito. Pero el Señor dice que si así lo hacemos, la otra persona se va a sentir así, ¿cierto? Que ascuas de fuego amontonaremos sobre la otra persona. No lo hacemos para el mal de la otra persona, sino porque la otra persona también tiene que ser redarguida de lo que yo haga. Y yo tengo que con el bien vencer el mal. Amén, esa es como la clave, ¿no? Hay que vencer el mal con el bien. Así es. Que es algo que no está en nuestra mente humana, es en la complicado para nuestra naturaleza humana pensar así, es complicado para nosotros muchas veces porque es que cuando nos hacen algún tipo de daño, cuando alguien te quita algo, cuando alguien te roba, cuando alguien te traiciona, cuando alguien Es muy doloroso. no te pagó un dinero, todas esas cosas uno se llena como de ese enojo de pronto y de cierta raíz de amargura y de esa ira, cierto que uno cuando va a actuar sobre esa persona,
uno como que en realidad a veces Quiere está que, o sea, sale Sí, ese yo que tenemos dentro. y bueno, y muchas, pero ahí hay una diferencia que era la que hablábamos ahorita, ¿no? Una cosa es alcahuetear el pecado, Ok. ¿sí? Y otra cosa es uno hacer el bien. El bien, ¿Sí? en amor. En amor, porque es que lo que pasa es que a veces creemos que actuar en amor es alcahuetear el pecado, es unirnos al pecado, ¿es cierto? Ahí está la importancia, Y pastora, esa de es- conocer la palabra, de la fe. O sea, ahí está la clave de crecer en la fe. Porque es que yo estoy casi segura, yo estoy completamente segura, que si la palabra, si yo estoy leyendo la palabra y la palabra me redarguye, no me va a dejar ser alcahueta. ¿Sí me hago entender? Claro, yo voy a ser confrontada con La algo, palabra sí. y si yo quiero actuar conforme a la palabra, yo no voy a ser alcahueta, voy a estar actuando estar haciendo el bien en amor, pero no voy a ser alcahueta con las cosas. Lo malo es cuando nosotros acomodamos la palabra. Ajá. Es allí el detalle, o sea, hay una diferencia, porque cuando yo acomodo la palabra a como yo quiero vivir, o cuando la palabra me corrige, ¿cierto? Yo vivo por la palabra, y esa es la clave de vivir en la fe, porque yo no puedo estar acomodando la palabra a mi beneficio, a lo que yo estoy viviendo y como yo lo quiero cuadrar para vivir en mi casa o para tener en el trabajo, o muchas situaciones en las que nosotros podemos estar involucrados. Y de verdad que nosotros tenemos que ser sabios y quien me da sabiduría es la palabra. Por eso no somos alcahuetas cuando vamos a la palabra y sabemos que la palabra nos está confrontando y que debemos hacer cambios. Debemos hacer cambios porque, por decir algo, la palabra dice que no sé, me acuerdo si en Reyes, bueno, en el Antiguo Testamento habla de que el Señor mandó que los jóvenes oraran, y un joven a los que llamó el Señor a orar fueron a las personas mayores de 20 años, habla la palabra. Entonces es cuando yo entiendo, mi hijo después de 20 años ya tiene que coger una responsabilidad, ya una responsabilidad, es un adulto, una persona adulta, porque desde ahí el Señor los llamó a que fueran a trabajar, a orar, a interceder por el pueblo. Entonces de 20 años yo entiendo. Pero si yo tengo en mi casa un hijo de 50 años, y le estoy alcahueteando y dándole la comidita y no le cobro ni arriendo, no tiene ni mujer, o tengo una hija ya de 50 años y mi hija se la pasa durmiendo y no trabaja, sustenta, no nada, eso está raro. Y ahí es cuando yo tengo que ir a la palabra y confrontarme, y que la palabra me confronte y que yo aprenda qué es lo que el Señor quiere, porque yo debo eso, no ser alcahueta, debo ser hacer las cosas, el bien Debo en hacer el amor. bien, Es como ajá. cuando enseñamos a los hijos en la casa. Yo puedo tener un hijo de 8 años, pero mi hijo desde los 8 años o una hija debe aprender que en la casa hay quehaceres y que asimismo él debe hacer quehaceres porque necesito educarlo. Y yo no estoy siendo mala y no estoy actuando como una persona mala, estoy actuando como buena, ¿cierto? Porque estoy educando a mi hijo a que salga adelante. Y ese es el bien que nosotros siempre tenemos que hacer. Entonces el bien no es nada más a los que nos han traicionado, nos han hecho mal, sino a los que están cerca de nosotros, a nuestros hijos, a nuestro esposo, cómo lo estamos ayudando. ¿Cómo estamos ayudando a este varón? Porque dice que la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la destruye. Entonces, ¿cómo yo estoy ayudando a aquel varón que es el que provee todo para mi casa? ¿Cierto? Estoy ayudándolo en oración, estoy ayudándolo en tenerle sus cosas listas, estoy ayudándolo para que él progrese, estoy hablando con verdad a este varón, estoy haciendo las cosas como para el Señor, para que este varón sienta que yo soy un apoyo para él. Todas esas cosas debemos enseñarlas. Que, como y dice la aprender. palabra, que el hombre está confiado en su esposa, ¿no? Exacto. Confiado en que sabe que esa mujer le está ayudando a crecer. Y a crecer y que está haciendo las cosas bien. O sea, ahí es cuando, y muchas veces, normalmente uno puede tener un altercado casi que al día con el esposo, ¿cierto? Porque algo no Sí. está bien. O sea, algo no cuadró. Pero ¿para qué pelear? ¿O para qué hacer? O sea, me enojo y no le vuelvo a hablar, ¿cierto? Sí. O sea, no tiene sentido. Entonces, eso que está haciendo que el hogar no vaya como bien, tiene que uno sentarse a evaluarlo. ¿Con quién? ¿Con quién lo evaluamos? ¿Y cómo estoy haciendo yo? O sea, estoy haciendo el bien, aún con el esposo, porque es que lo que decía Diana es verdad, uno a veces de pronto tiene algún momento, como en toda pareja, ¿no?
somos diferentes y hay alguna situación que no Diferencias. gusta, ¿cierto? De diferencia, y a veces se vuelve una situación terrible por la falta de sabiduría del manejo de uno mismo. Porque en lugar de yo vencer con el bien el mal, Ajá. me estoy dejando vencer del mal. Estoy haciendo mal por mal. Exacto, y entonces lo que hago es pagar con mal, entonces ya no le hablo, ya eso, y yo a veces uno se da cuenta, ¿no? Porque hay algunas situaciones en que hay discusiones Sí, sí. y usted de pronto se va para la cocina a lavar la loza y usted está pensando, espere, verá, lo voy a decir, ¿cierto? Y la mente de uno maquina diciendo, y entonces en cómo va a salir a discutir, cómo va a salir a pelear, y empieza la mente a maquinar una cantidad de cosas, y yo creo que eso es en todo. Yo, sí. Sí, o sea, no solamente ahí, si usted en un cliente que va y le dice algo, usted dice, espere que yo sí lo voy a decir, o una persona, un vecino que le dijo algo, usted empieza a maquinar, a pensar que cuando se le encuentre le va a decir tal cosa, pero ahí es donde viene la palabra que dice, no te dejes vencer del mal. ¿sí? Vence con el bien El mal. Entonces, ahí es donde tiene que salir la palabra a flote y la palabra tiene que ir a nuestro corazón y decir, ay, no, yo voy a perdonar, yo voy a ir a dar una blanda respuesta, Así es. yo voy a ir yo mejor me quedo callada. Y es que la palabra ¿sí? es, mira, lo que tú dices, la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, si la palabra nos enseña, por eso te decía, ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy cuando yo quiero hacer el mal? ¿A dónde voy? Si dice el Señor que dice aquí en la palabra que leíamos que viviéramos en la fe, ¿cierto? Lo que leímos anteriormente. Y es eso lo que tenemos que hacer, Morir. vivir en la palabra, vivir en la fe. O sea, saber que la palabra me corrige. Dice, los proverbios es lo más lindo que nosotros podemos tener, porque es que ahí donde nos damos cuenta cómo es el actuar diario. Y por eso yo digo, yo siempre he dicho, hay un proverbio para cada día, porque hasta los meses que tienen 31 días, hay proverbios para el día 31. Y qué maravilloso es que la palabra nos redarguya y nos diga, estás actuando mal por medio de un proverbio. Sí. Y estás haciendo estas cosas mal. Mira que no hay cambios. ¿Por qué no hay cambios? No hay cambios es porque estás Porque actuando. estamos siendo vencidos del mal todo el tiempo. Sí, exacto. En Cuando, lugar, sí. o sea, queremos que las cosas funcionen, pero a nuestra manera. Imponerlas Sí, y vencidos por el mal queremos hacer más mal. Dianita hablaba de Mateo 5:39. Así es. Ese versículo de Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también a poner la otra. Entonces hay que aprender, no resistir. O sea, ese no resistir habla de que yo quiero hacerle mal. O sea, resistir es, si tú me dijiste una grosería, yo te digo dos. Eso es resistir y habla esta palabra. Pero cuando dice el Señor, no resistáis. ¿Cómo nos conoce el Señor? No te iguales, Sí, digámoslo no así. te iguales, sí, no Sí, llegues sí, al sí. mismo nivel, o Sí. sea, no nada que ver. Entonces, eso es lo que tenemos, no resistáis el mal, porque es que no vamos a sacar nada adelante. Cuando nosotros queremos hacer o sea, que se arma la pelea y nosotros somos también los que queremos seguir peleando, dicen que para pelear se necesitan dos, y es verdad. Si yo contesto sutilmente, si yo aplaco la ira del otro y el otro vergüenza le va a dar haberme dicho un montón de cosas, ¿cierto? Sí, y por eso es que a veces se desatan tantas cosas, tanta violencia y se desatan y vienen a suceder tantas cosas tan terribles porque a veces nosotros somos vencidos por el mal, pero definitivamente la invitación siempre es, a veces uno tiene que morir a esa parte de la carne, ¿no? Porque a uno de pronto, hay gente que viene a la iglesia, que levanta las manos, adora al Señor, pero hay una área de su vida, en su carácter, sí, malhumorado, que van y le dicen algo y la persona explota y dice una cantidad de cosas, resulta hiriendo, resulta contristando al Espíritu Santo y resulta diciendo hasta malas palabras, Y yo me acuerdo. insultando con malas palabras. Y hay algo que una vez me enseñaban y es, ¿cómo recoges tú las malas palabras? Es algo que yo decía, wow, sí, ¿cómo las recojo si ya después que salieron Hicieron de mí, tanto no hay daño. cómo, no hay cómo recogerlas y no hay cómo quitar esa herida que la otra persona tiene. Y por ahí una persona que ni siquiera conozca al Señor y que se haya sentido herida por mí, ¿cómo quedó el Señor Jesucristo? ¿Cómo fue la presentación de ese Señor Jesús?
O sea, ¿cuál es ese Señor Jesús que tengo habitando en mí? Y resultamos diciendo una cantidad de cosas incoherencias, palabras necias, herimos, entre la familia como hermanos nos herimos, entre las personas como vecinos nos herimos, estamos como decíamos al comienzo, somos ese modelo de Cristo y la gente está diciendo, bueno, ¿y dónde está Cristo a través de esa persona? Porque yo no creo que Él me hubiera insultado de esa manera. Exacto, no, o sea, no tendríamos cómo recoger eso que dijimos. Y yo creo que esta tarde y esta palabra es para que nosotros reflexionemos. Sí. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos, cómo estamos actuando? ¿Cómo es nuestro actuar? Analicémonos, evaluémonos, hagamos como un listadito y digamos, ¿cómo soy yo con mi hija? ¿Cómo soy con la otra? ¿Cómo soy con los empleados? ¿Cómo soy con mi esposo? ¿En qué me está fallando mi hacer el bien? Con los vecinos. Con los vecinos, con los hermanos de la iglesia, con nuestros hermanos, con el prójimo, con todo el mundo. ¿Cómo estoy? Evaluémonos. Pero hay una palabra, pastora, en Primera de Pedro 3:12, 3:10 al 12, por favor. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Qué linda. Aquellos ¿cierto? Que hacen el mal. Y dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Y yo muchas veces, hay personas que todo el tiempo dicen, ay, hoy fue un día terrible para mí. Al otro día también, y uno ve todo el tiempo personas que le pasan cosas increíbles, o sea, cosas que hoy la robaron, mañana la atracaron, mañana el hijo se accidentó, luego el esposo no sé qué, pero es maravillosa la palabra cuando leemos y dice, el que quiere ver días buenos, ¿cierto? Refrene su lengua de hablar engaño. Es maravilloso, porque miren que a veces nosotros queremos quedar hasta bien con nuestros hijos, o con nuestro esposo, y queremos que los hijos sirvan de un engaño. Y dice que el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y de hablar engaño. Y sus labios de hablar engaño. Sus labios de hablar. Hermanos, la invitación hoy esta tarde es a refrenar nuestra lengua de hablar engaño, para ver días ¿qué? Buenos. Para que nuestros días no sean tan tristes, hermanos. Cierto que es maravilloso, yo digo, yo me levanto y digo, ay Señor, más lindo, o sea, es que todo lo que me pasa es bueno, ¿sí? Porque aunque sean cosas difíciles, pruebas, el Señor me ayuda y me confronta y me enseña, y eso es lo que en la tarde de hoy queremos enseñar, o sea, que aprendamos del Señor. Además dice, apártese del mal y haga el bien. Amén. Apartémonos del mal. Y hay algo que a mí siempre esa palabra me ha gustado, que dice, busca la paz y síguela. Amén. Nosotros debemos de ser hombres de paz, mujeres de paz, personas de paz, ¿cierto? Dice, busque la paz. Si tengo un problema con alguien, pues no me voy a agrandar el problema, voy a mirar cómo lo soluciono. Amén, así es. Y si tengo que ir a pedir perdón, si me ofendieron y ofendí, perdona y pide perdón. Total, ¿sí? Total. Y dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sí? Y luego dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, que nos escuchan. O sea, los ojos nos están viendo y escuchando. Y eso es justo. Si yo busco bien. La paz y la sigo. Si yo busco hacer el bien y no el mal. En los ojos. Y por eso es tan bello el Señor. Y por eso es que cuando lo buscamos sentimos que hay un regocijo, una tranquilidad. Que pasen dificultades, el Señor está ahí proveyéndonos. Y está ahí supliéndonos. O sea, es tan maravilloso el Señor. Y cubre tantas cosas que... Y dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Entonces, si estamos haciendo mal, si nuestro corazón está lleno de engaño, de mentira,
si nuestro corazón está lleno de odio, de resentimiento, si siempre estamos buscando la manera de vengarnos, la manera de cómo hablar mal o sencillamente de desear el mal a los demás, porque a veces ni siquiera de hacerlo, porque de pronto no lo hacemos, pero sí lo deseamos, ¿no? Ajá. Ojalá y le pasara no sé qué, ojalá y le pasara lo que espere y verá, que ojalá y no le va a pasar lo que a mí me pasó. O sea, a veces tenemos unos pensamientos terribles, malos. muy malos, pero nosotros no debemos de dejarnos vencer de esos malos pensamientos, no debemos de dejarnos vencer de esas influencias, porque yo digo que son influencias satánicas que quieren venir a ponernos a nosotros en contra de Dios, porque la palabra dice que que su rostro está contra los malos. Pero yo quiero terminar con este versículo que está en Santiago 1:17. Ahí en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. O sea que en Él no hay cambio. No. Todo don perfecto. Por eso nuestra búsqueda no puede ser que yo tenga una dificultad y ¿a dónde debo ir? ¿A quién acudo? O sea, yo debo acudir al Señor porque en Él no hay mudanza. Eso sí, que esos no hay sentimientos de cambio. odio, aquí también dice, o sea, cuando hay ese sentimiento de odio, de rabia, de resentimiento, aquí está diciendo eso no viene de Dios. No, Porque de Dios viene todo don perfecto, todo lo bueno. todo lo bueno. Entonces, cuando usted sienta esos deseos de venganza, de rabia, eso no crea que es de parte de Dios. No viene de ¿sí? parte del Porque a veces hasta el enemigo le hace creer que eso es de Dios. Sí, que así está Sí, haciendo que las cosas tener bien. rabia, que eso es de Dios, y enojarse contra su hermano, eso es de Dios, y no volverle a hablar, eso es de Dios. Y la palabra es clave cuando dice que airaos, pero no pequéis. Ahí es cuando, o sea, nosotros nos podemos airar porque es normal que hayan dificultades y que algo pase y que nosotros nos Y airemos. nos enojemos en algún momento. Pero ¿qué estás, o sea, en esa irada, tú estás pecando? El pecar es... Cuando dejamos sacar esa ira. Sí, salimos con todo y actuamos, hacemos muchas Hablamos, cosas, sí. sí. Entonces esa es una clave, o sea, airaos, pero no pequéis. Eso tiene que venir, por eso es que la palabra la tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, morando en nosotros, porque eso es lo que nos hace recordar, oiga, sí puedo airarme, pero no debo pecar, mejor me quedo callada, o esto no proviene de Dios, esto proviene de Satanás. Amén. Aquí quiero contarle un testimonio de hace unos días que alguien, una chica me llamó y quebrantada en un momento porque había tenido un problema con su mamá. Y entonces ella me dice, es que mi mamá me dijo, mi mamá me insultó, mi mamá. Entonces yo le decía, y entonces me decía, y por eso la odio. ¿Sí? Entonces yo le decía, mira, lo que pasa es que tú no puedes odiar a tu mamá. Tú tienes que perdonarla porque la palabra de Dios dice que si tú honras a tu papá y a tu mamá, vas a ver largos años de vida y vas a ver bendición sobre tu vida. Entonces tú, está bien que tu mamá haya cometido un error, pero tú tienes que perdonarla. Y en ese momento es cuando yo creo que tenemos todas las razones en un momento para decir que lo que estoy haciendo está bien. Sí, Ajá. como esta niña. Sí. Entonces yo por eso la odio y por eso yo la insulto y por eso, ¿cierto? Y yo le decía, no puedes hacer eso porque la palabra de Dios dice esto. Entonces ella decía, es que no quiero. Le decía, es que no, es por tu bendición. No, ¿sí? porque Entonces a veces esa es la parte, ¿no? Es que no es por los sentimientos, Exacto. porque los sentimientos son dependiendo las situaciones y lo que estamos viviendo. Todos somos guiados por los sentimientos. Ajá. Y esa es nuestra alma. Ahí es cuando, si yo Estamos estoy en la dejando, carne, sí. estamos en la carne, está mi alma a flor de, mejor dicho, está brotando. Pero cuando es mi espíritu el que está trabajando, o sea, yo mengo, o sea, yo calmo y espero que Estoy el siendo Señor haga. confrontada, me reargulle, me dicen la palabra y me hace pues como reaccionar, ¿verdad? Exacto. Entonces así vamos a ver muchos casos en que mucha gente va a estar pensando, ¿por qué no lo tengo todas las razones del mundo para no perdonar? Tengo todas las razones del mundo para odiar, o sea, se está dejando vencer del mal, ¿sí? Y el Señor- No está venciendo con el mal con el bien, porque el bien es, ¿qué es lo que dice que Dios perdonaría? Que Dios amaría, que Dios bendeciría, ¿cierto? Entonces, Hacer el ¿qué es bien. lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que dice El la bien. palabra, el bien Y buscar la paz. y buscar la paz. O sea, no es sí. la pelea.
definitivamente no es la pelea lo que tenemos que buscar. Y además de eso, que el Señor tampoco, ¿cómo actuaría Dios? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Cierto? Y ahí nos podríamos parar y decir, ¿cómo actuaría Cristo en esta situación? Y es ahí donde nos debemos evaluar y mirar qué vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo. Amén. Y tenemos que confrontarnos con la palabra y crecer, hermanos. Crecer en la palabra para poder ver días buenos y cambiados. Amén. Amén, pastora. Ha sido una palabra de mucha bendición. Una bendición. Yo creo que esa palabra nos confronta a todos, a todos, porque aunque hemos sido conocedores de la palabra y aunque tenemos la palabra, hay momentos donde pasa como es un hombre que decía, permiso, porque voy en la carne. Y todo el mundo se quitaba, ¿no? Porque estábamos en un congreso cristiano. Y el hombre pasaba bravísimo y les decía a todos, permiso, porque voy en la carne, ¿sí? Y porque, o sea, tenemos esos momentos, claro, ¿sí? Y por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que orar en todo tiempo, es para que estar firme en el día malo, porque Amén. hay momentos malos donde van a venir todas las cosas al tiempo y nos van a querer sacar. Confrontarse. No, y nos van a querer sacar del propósito, espíritu, sí. Pero ahí es donde tú vas a ser valiente y esforzado o esforzada y vas a decir, bueno, que nos analicemos en esta tarde, que digamos cómo estoy manejando yo la situación. ¿Me estoy dejando vencer del mal? ¿Sí? O yo voy a vencer con el bien el mal que me está rodeando. Entonces, ¿cómo estás actuando? Y si estás actuando de la manera incorrecta, pues hoy es el día que puedas reflexionar, puedas mirar y puedas levantarte y orar y decir, mire, yo necesito, oren por mí porque en realidad yo no he podido vencer esto, en realidad yo sigo odiando, en realidad yo no he dejado perdonar, en realidad yo sigo discutiendo, yo sigo insultando, palabras de maldición salen de mi boca. Entonces, que usted diga, yo necesito que oren por mí, pero también que hoy hagas una oración con nosotros para que Dios sea obrando allí en tu casa, en tu familia, que tú seas ese llevador de buenas noticias a tus hijos y que seas esa imagen de Cristo en tu casa y que puedas vencer ese mal que te estás echando. Entonces, bueno, Dianita, yo creo que ese es un momento bueno para que oremos. Vamos a orar por esas personas que están allí luchando con esa situación. Wow, sí. Vamos a orar, cierra tus ojos allá donde te encuentras y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial, Señor, clamamos hoy a ti, Padre bendito, Amén, porque tú, es, Señor, seas haciendo una obra nueva en nuestras vidas, Padre bendito. Clamamos a ti, Padre bendito, para que tú llegues, Señor, a cada uno de esas personas que nos escuchan en esta tarde, Señor, que seas tú, Señor, transformando a estas personas, Señor, tomando su corazón, su mente, Señor, que estas personas puedan disponerse, Señor, para aceptarte a ti en su corazón, Señor, para que haya, Señor, un cambio de vida, Señor, para que su vida no sea gobernada por el mal, Señor, sino para que estas personas, Señor, puedan vencer el mal con el bien, Señor, Padre bendito, porque así lo dice tu palabra, para que estas personas vean días buenos, Señor, para que tú escuches sus oraciones, Señor. Hoy clamamos, Señor, por aquellos que nos escuchan, aquellos que están, Señor, en necesidad, Padre bendito, por aquellos que están en calamidad, Padre celestial, Señor, por aquellos que están, Señor, viviendo una situación difícil, que seas tú dando sabiduría, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú obres, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de los oyentes, Señor. Obra, Señor, obra, Padre bendito, en esta vida, Señor, Padre celestial, Señor, que seas tú guiando, Señor, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, gloria a Dios. Y así de que allí donde usted está, dígale, Señor, perdóname por todo enojo, por toda ira, por toda contienda. Pídale perdón, dígale, perdóname, Señor, porque muchas veces me he dejado llevar de la ira, porque estoy siendo, Señor, débil en cierta área de mi vida y, Señor, me estoy dejando vencer del mal, pero hoy pídale con todo su corazón que te perdone y que te ayude. Y, Señor, te pedimos que fortalezcas a cada uno en este tiempo, en su debilidad, y que, Señor, seas tú a través de esa
esa vida, venciendo toda obra satánica sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Bueno, ha sido una bendición, Diana, esa palabra que sé que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, pero también como el consejo, vamos a la palabra. Busquemos el consejo de Dios a través de la palabra. No deje de leer la palabra porque, como decía ahora Diana hace un momento, cuando dejamos de ir a la palabra nos volvemos carnales, ¿cierto? Terminamos en la carne y dejamos las cosas del Espíritu. Amén. Y también quiero invitarles a que se conecte con nosotros todos los jueves a las 7 de la noche, que es nuestro culto. Los sábados a las 10 de la mañana estamos en el tiempo de ayuno y oración, y los domingos que usted también se conecte con nosotros, porque con su familia invite a sus amigos, llame, diga, mire, conectémonos que hoy es una palabra de bendición. Amén. Y bueno, Diana, muchísimas gracias, que el Señor la bendiga. Gracias, y a amén. ustedes, que el Señor los continúe bendiciendo, y acá nos estamos viendo todos los miércoles a las 5 de la tarde. Amén. Gracias, pastora.